El Consejo Nacional Electoral ha incrementado el costo de las elecciones por sus errores en el proceso. Reimprimir las papeletas de presidente y vicepresidente significó más de $400.000. También subirá el traslado de las papeletas para el Parlamento andino, fuera de los kits y fuera de tiempo. Las papeletas para el Parlamento andino llevan un avance de impresión del 29,02%, es decir, están impresas 3.800.000 papeletas de las 13.100.000 que se requieren. Sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral aseguran las autoridades que cumplirán con la entrega en todo el territorio nacional. Es posible y por eso se tomó la decisión de imprimir las papeletas y realizar el envío a las diferentes provincias. Agradecemos la colaboración de las Fuerzas Armadas que nos garantizan que hasta el día viernes 5 estarían ya distribuidas a nivel nacional para elegir estas dignidades. Pero según este exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, no cumplirán. Va a ser imposible que se pueda enviar a tiempo todas las papeletas a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, esa elección no va a poder realizarse. Van a tener que suspender y señalar un nuevo día y hora. Pero hay otras voces que cuestionan el procedimiento. Inclusive dicen que las autoridades corren el riesgo de un recurso de queja por haber iniciado la impresión antes de ejecutoriarse la sentencia del tribunal. No, porque nosotros esperamos que nos den el certificado. El Consejo Nacional Electoral ya desplegó los paquetes electorales a las provincias de Galápagos y también de Morona Santiago. El día de hoy se va a realizar el despliegue de las papeletas electorales para las provincias de Pastaza y Napo, Sucumbíos, de Zamora Chinchipe, y se están remitiendo a las circunscripciones del exterior. El Consejo Nacional Electoral se jugó la partida, aunque es posible que de todas formas el 7 de febrero haya zonas que no elijan parlamentarios andinos. En cuanto a lo del exterior, sí está complicado y en las próximas horas tendremos que tomar una resolución. En lo que los expertos en materia electoral coinciden es que el Consejo Nacional Electoral deberá responder por los errores y la falta de prolijidad en el proceso electoral. Los comicios tendrán un mayor costo solo por reimpresión de papeletas de presidente, error del Consejo, y también por el traslado fuera de los kits de las papeletas para el Parlamento andino. Que la democracia no tiene precio. Todo esfuerzo que estamos haciendo ahora en optimizar los recursos en otros rubros, en otras actividades, posiblemente nos servirá para cubrir estos gastos extra. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Inició la aplicación de pruebas de antígeno a los miembros de las juntas receptoras del voto. Sin embargo, no en todos los subcentros de salud se brindó este servicio, pues las pruebas aún no llegaban. Fernanda es miembro de una de las 39.915 juntas receptoras del voto que habrá en todo el país el próximo domingo. Tras conocer que el Ministerio de Salud aprobó la aplicación de pruebas de antígeno para este grupo de personas, acudió al Centro de Salud número 1 ubicado en el Centro Histórico de Quito. Sí había bastante gente también para la cuestión de ingresar al momento para hacerse las pruebas. Todo el procedimiento le tomó cerca de 40 minutos. No dura mucho, es una muestra rápida de menos de un minuto. Sí, el resultado se demora un poco, alrededor de unos 40 minutos. Sin embargo, en otros centros de salud, la historia fue otra. Me comentan que no, que aún a esta casa de salud no han llegado las pruebas. Le dijeron que venga mañana. Y me dijeron que a partir del día de mañana, a partir de las 8:30. Incluso varios ciudadanos se quejaron de que tuvieron que recorrer algunos centros de salud, pues en muchos de ellos les indicaron que ese procedimiento solo se realizará en ciertos puntos dispuestos por el Ministerio de Salud. Esto, pese a que en el documento difundido el 30 de enero se señala que se podrá realizar la prueba en el centro de salud más cercano al domicilio. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Salud para conocer los detalles y los puntos a los cuales la ciudadanía se puede acercar, pero hasta este momento no hemos recibido una respuesta. Lo que se sabe por ahora es que los miembros principales podrán realizarse la prueba este lunes y martes, mientras que los suplentes el miércoles y jueves. Para recibir la atención requerida deberán llevar su cédula y el nombramiento emitido por el Consejo Nacional Electoral. De 8 de la mañana a 12 horas podrán acudir aquellas personas cuya cédula termine en número par, y las que finalicen en impar podrán hacerlo de 12 horas a 5 de la tarde. Las cédulas que terminan en 0, en cambio, podrán acercarse desde la 1 hasta las 4 de la tarde. El Consejo Nacional Electoral receptará un informe diario de los resultados de las pruebas rápidas de antígeno positivas para activar así a los miembros suplentes. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas.
Medios argentinos ponen en duda al candidato de la lista 1, Andrés Arauz, quien aseguró tener el compromiso del gobierno de Alberto Fernández para la provisión de 4.400.000 vacunas para el COVID-19. Dicho ofrecimiento ha levantado cuestionamientos. Me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis. Este pronunciamiento recorrió varios canales de televisión en Argentina, y es que el anuncio del candidato del correísmo Andrés Arauz levantó una serie de cuestionamientos en ese país donde el plan de vacunación va sufriendo varios tropiezos, por lo que es muy probable que el ofrecimiento del presidente Alberto Fernández hecho en noviembre sea difícil de cumplir. Así lo anotaban medios de comunicación locales. Si Andrés Arauz mira TN Central, sí. 2 datos. De noviembre a esta parte pasó tanto en la Argentina que yo le diría a Arauz, yo le diría que de vuelta a la página. El periodista argentino Mauro Gundín dice que de ser así, el gobierno de Fernández estaría ofreciendo vacunas que no tiene. Suena un tanto no solo imposible, sino hasta irrisorio, porque para darle 4.400.000 vacunas a Ecuador significa que por lo menos Argentina debiera tener 20 millones de vacunas, 25 millones de vacunas. Es mucho más imposible que la mitad de algo que no llegó a Argentina se le pueda dar a Ecuador. En la última semana Argentina recibió 220.000. Otro de los temas que pone en duda el ofrecimiento es que al momento solo pueden existir acuerdos entre las farmacéuticas y los países, por lo que hoy es imposible que se efectúen contratos de suministro de vacunas entre gobiernos. Los convenios por el momento son directamente entre gobiernos y farmacéuticas o iniciativas multipaíses como COVAX y las farmacéuticas. Recordemos que estamos en campaña electoral, así que se han dicho varias cosas por parte de diferentes candidatos que probablemente no se puedan cumplir o incluso que no sean ciertas. En el tema, sin embargo, hay una posibilidad lejana. Eso ocurriría cuando Argentina empiece a fabricar la vacuna de AstraZeneca y Oxford, una vez que se liberen las patentes respectivas. Para eso no hay fecha todavía. Pero no es el único punto en el que se han encontrado la campaña de Arauz y las estrategias contra el COVID-19. El ofrecimiento de pruebas rápidas gratuitas, pero sin registro sanitario en la población, le vale hoy una denuncia en el contencioso electoral colocada por el consejero Luis Verde Soto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La reacción a las revelaciones de la revista Semana de Colombia que involucran al exmandatario Rafael Correa y su candidato a la presidencia Andrés Arauz con el supuesto financiamiento recibido por parte de la guerrilla del ELN. El presidente Lenín Moreno ha dicho no tener dudas de una estrecha relación entre Correa y el grupo guerrillero. Moreno concedió una entrevista a la revista colombiana y allí reconoció el riesgo de que un gobierno pueda alinearse con grupos armados de izquierda. Aquí un extracto de esta entrevista publicada a la tarde de este lunes. ¿Usted cree que el expresidente Rafael Correa tiene o tendría vínculos con la guerrilla del ELN y de las FARC? No lo dudo, bajo ninguna circunstancia. Lo que propició siempre, supuestamente, la paz que estaba pregonando, por ejemplo, las FARC. Recuerde usted que inclusive se llamó al ELN para que hagan las negociaciones de paz aquí en el Ecuador. Y se lo digo con toda sinceridad, yo creí en la paz. De acuerdo a la información que dan ustedes en la última revista, entiendo que hay millones de archivos que faltan todavía de desencriptar. Entiendo que el momento en que estos sean desencriptados, ese momento podremos conocer no solamente esa realidad, sino muchas otras realidades. Quitemos el nombre Arauz. El hecho de que el nombre del ELN hoy esté rondando en una campaña política o en la campaña política en Ecuador, ¿le parece grave? ¿Le parece que puede traer consecuencias graves? Independientemente de cualquiera sea la persona a la cual apoyaría un grupo guerrillero y terrorista, pues yo no deja de estremecerme. No deja de estremecerme, al igual que entiendo estremecido a todos los ecuatorianos una situación así. Caravanas motorizadas y recorridos puerta a puerta de los candidatos a la presidencia de la República aumentan a pocos días de que termine la campaña electoral. Veamos las principales actividades de algunos aspirantes a Carondelet.
A la campaña electoral le quedan 3 días y los candidatos aceleran el paso para convencer a los indecisos y mantener a los que ya les ofrecieron el voto. El candidato de la alianza Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, visitó la prefectura del Guayas. Ahí ofreció trabajar en conjunto con la autoridad provincial para priorizar el campo y atender sus necesidades. Porque vamos a reactivar el Banco Nacional de Fomento con crédito por al menos de $1.000 millones al 1% de interés a 30 años plazo. Yacu Pérez de Pachacutic empezó la semana en Guayaquil. En una rueda de prensa agradeció a los guayaquileños porque dijo, demostraron su afecto a lo largo de esta campaña e hizo una recomendación a aquellos que aún no deciden por quién votar. Invitarles, no desperdicien el voto. Arauz representa a lo que es Maduro en Venezuela. Ya en horas de la tarde, con un recorrido motorizado que empezó en el suburbio, cerró su campaña en la ciudad. También en Guayaquil, el candidato por Avanza, Isidro Romero, se reunió con el cónsul de Estados Unidos en el puerto principal. Luego visitó Pastaza y ahora está en Los Ríos. El binomio presidencial por el Movimiento Ecuatoriano Unido, conformado por Gerson Almeida y Marta Villafuerte, visitó la provincia de Santo Domingo y se tiene en agenda que se dirija a Esmeraldas y Azuay. Mientras que Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye recorrió en moto la ciudad de Esmeraldas. Ahí, rodeado de simpatizantes y sus candidatos a la Asamblea Nacional, visitó algunos sectores dando a conocer sus ofertas de campaña. Así avanza la campaña a pocos días que inicie el silencio electoral. Joana Ramos, 24 horas. 18.571 cédulas se emitieron en todo el país en un solo día. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que para sufragar este domingo 7 de febrero se puede presentar cédula, incluso si está caducada, pasaporte o documento de identidad consular. Así lució la matriz del registro civil en el norte de Quito durante la tarde de este lunes. Quienes obtuvieron un turno a través de la página web de la entidad para sacar su cédula acudieron a la hora indicada. Vine directo, no hice filas. Esto a diferencia de lo que se vivió el sábado en varias provincias del país, especialmente en Pichincha y Guayas, en donde se formaron enormes filas que no se habían registrado nunca antes en días previos a un proceso electoral. Las personas cuando supieron que íbamos a atender sin agendamiento, tomaron como oportunidad a acercarse al registro civil para solicitar su renovación de cédula. Si usted ve las filas que hubieron el día sábado, yo no creo que hay tantos ciudadanos que hayan perdido la cédula. Otras personas reconocen que dejaron este trámite para el último. Se me extradió. ¿Hace cuánto tiempo? En agosto más o menos. Solo el sábado el registro civil emitió 18.571 cédulas a nivel nacional. Usualmente en un solo día se emiten alrededor de 7.200. Este sábado 6 de febrero también habrá atención ampliada, es decir, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y el domingo 7 de febrero de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Las autoridades recuerdan que para sufragar, el ciudadano podrá presentar la cédula de identidad incluso si ésta se encuentra caducada, el pasaporte o el documento de identidad consular. Por ello piden evitar acudir a las agencias del registro civil para así no generar aglomeraciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos con más noticias. Uno de los investigados por actos de corrupción en los hospitales del IES presentó una denuncia en contra de Dayana Monroy por la supuesta revelación ilegal de base de datos. El fiscal Javier Pucha Paguay le pide a la UAFE que realice una investigación. La Fiscalía revisará el expediente y tomará medidas de control jurídico. Con mucha sorpresa, la redacción de este noticiero recibió esta denuncia presentada por supuesta revelación ilegal de base de datos por parte de Abdalá Bucarán Ortiz. El fiscal Javier Pucha Paguay ya ordenó varias diligencias, entre ellas que esta periodista rinda versión el próximo 8 de febrero. El fiscal Pucha Paguay además le pide a este medio de comunicación que remita todos los videos y notas periodísticas en los cuales se haya referido a Jacobo Bucarán Puley desde marzo a octubre del 2020, a Eric Samson de Reporteros Sin Fronteras. Más allá de la acción legal, le preocupa el contexto en el que llega esta, en medio de amenazas contra periodistas. Todo eso ya se está multiplicando, en particular en contra de periodistas de investigación, y eso está gravísimo porque vivimos una época cada vez más
violenta en general. Y los políticos y la gente en general tienen que entender que las palabras no son inocuas. En la parte jurídica, al exfiscal Antonio Gagliardo le sorprende que el fiscal Javier Puchapaguay le solicite a la Superintendencia de Compañías, de Bancos y Seguros, al Registro de la Propiedad y al Servicio de Rentas Internas toda la información sobre esta periodista, y que además el fiscal Puchapaguay le pida a la UAFE que realice un informe donde determine si existe un incremento inusual sobre el patrimonio de Dayana Monroy. Si se está investigando un tema de revelación de secretos, ¿por qué ahora se pide a la UAFE en la investigación del patrimonio de una persona, su declaración de impuesto a la renta, sus bienes? O sea, no tiene nada que ver, es totalmente improcedente, impertinente esta situación, un abuso. La Fiscalía en días pasados emitió un comunicado en el que hace un llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier acto de violencia o intimidación y solicitó a la policía investigue posibles riesgos para periodistas y denunciantes públicos de hechos relacionados contra la corrupción. Esto tras las declaraciones públicas realizadas por uno de los procesados. Y por lo tanto hay necesidad de tomar esas amenazas en serio, porque cuando se limita el periodismo de investigación, cuando la gente que lo practica empieza a autocensurarse por miedo, y un miedo legítimo, pues quien pierde es la sociedad en su conjunto. Se debe proteger a los que investigan la corrupción, no perseguirlos. Horas después de conocerse de esta denuncia y de las diligencias dispuestas por el fiscal, la Fiscalía emitió un comunicado donde informó que ha dispuesto que se revise el expediente a través de un control jurídico que determine las medidas que correspondan sobre la actuación fiscal. Además, explica que como entidad no pueden ni deben abstenerse a conocer ninguna causa. Dayana Monroy, 24 horas. Surgen cuestionamientos de la decisión de un tribunal de Pichincha que permitió la liberación de la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, quien debe reparar al Estado con más de $3 millones por actos de corrupción. Esa decisión tomada hace 2 meses no ha podido ser apelada. Fue el martes 1 de diciembre de 2020. La exfuncionaria del IES, María Sol Larrea, recuperó su libertad tras una decisión de un tribunal de garantías penales de Pichincha conformado por los jueces Wilson Caiza, Marcelo Narváez y Galo Rumiguano. Ellos ratificaron la inocencia de Larrea en un caso por presunto lavado de activos. Sin perder el tiempo, se emitió la boleta de excarcelación. Y ya que Larrea había cumplido 2 sentencias por tráfico de influencias de 1 año cada una y una pena de 20 meses por enriquecimiento ilícito tras procedimientos abreviados, salió en libertad. Este lunes se cumplieron 2 meses de un hecho que pasó desapercibido y la Fiscalía no ha podido apelar esa decisión, pues aún el tribunal no notifica por escrito. La ley establece un plazo, si no me equivoco, 10 días. Eso puede variar dependiendo de lo complicado, lo complejo del proceso, pero 2 meses es demasiado. Obviamente eso no es regular. Algo pasa ahí. El último proceso por lavado de activos se desprende de una denuncia colocada por la exsecretaria anticorrupción Dora Ordóñez, quien señaló a Larrea y su entorno familiar por obtener contratos con el IES por $37,5 millones a través de varias empresas. Ordóñez cuestiona la decisión tomada por el tribunal que dejó en libertad a la otrora funcionaria. Realmente es una noticia que a nosotros nos deja con mucha frustración y con esa sensación de que hay impunidad. Larrea salió en libertad pese a que aún afronta un proceso por peculado que se encuentra en casación. Una sentencia de 8 años de prisión que aún no está ejecutoriada. Si en última instancia pierde y es condenada, ese expediente baja hasta el juez de primer nivel para que ejecute, y ese juez es el que ordena la captura. Si se verifica que ha salido del país o se conoce por algún medio que ha salido del país, se pide difusión roja para localización, captura con fines de extradición para cumplimiento de pena, según los protocolos que tiene la Interpol. María Sol Larrea debe reparar al Estado ecuatoriano por $3,6 millones. La Procuraduría ha embargado un departamento en Quito de su propiedad, un consultorio en Guayaquil y varios terrenos en el cantón El Empalme. Basta ver los bienes que aún son propiedad de ella y que aún no han sido incautados. Ahí están los recursos que necesitan ser recuperados. Pero los bienes de la exfuncionaria no solo están en Ecuador, pues a nombre de SLAR Corporation, donde ella y su esposo figuran como directores, consta el departamento 514 de este lujoso condominio en Miami, Estados Unidos. A la fecha no hay certeza sobre el paradero de María Sol Larrea.
Sus abogados han evitado pronunciarse acerca del tema. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y este miércoles a las 10 de la mañana serán posesionados los 9 jueces y 2 conjueces que ganaron el concurso del Consejo de la Judicatura para ocupar un cargo en la Corte Nacional de Justicia. Con estos nuevos magistrados, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia deberá elegir a su nuevo presidente hasta el 10 de febrero. 3 días antes de lo previsto inicialmente, el Consejo de la Judicatura posesionará a los 11 juristas que superaron el concurso para integrar la Corte Nacional de Justicia. Este miércoles a las 10 horas, 9 jueces iniciarán sus labores como titulares de 4 de las 6 salas especializadas. Sin ganadores suficientes, 7 cupos restantes deberán continuar ocupados por conjueces temporales. Desearles el mejor de los éxitos. Vienen a asumir una tarea muy compleja, son tiempos difíciles. Administrar justicia no siempre es una tarea fácil. Sumados a los 6 jueces titulares que conservan sus cargos en el alto tribunal, existe un quórum suficiente para que el presidente subrogante, José Swing, convoque a pleno y allí se elija al nuevo presidente o presidenta de la Corte Nacional de Justicia. El titular de la entidad deberá tener un mínimo de 12 votos. Entonces tendríamos el tiempo hasta el 10 de febrero para poder realizar la elección de las nuevas autoridades. Aunque cualquiera de los 15 jueces que participen en la sesión podrá postular como candidato a la presidencia, formalmente al momento existen 3 candidaturas: los jueces de la Sala Penal, Daniela Camacho, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. A estas candidaturas podría sumarse la del presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, quien aún analiza esta posibilidad. Asegura que para tomar su decisión deberá tener en cuenta su situación jurídica, pues tras ser destituido en 2013 y recuperar su cargo en 2020, le restan cerca de 7 años para concluir su periodo como magistrado. Podría serlo, cómo no. Y yo estoy reintegrado a la Corte desde el 23 de junio y me correspondería cumplir el resto del tiempo hasta completar el periodo para el que fui designado, que era de 9 años. Para llenar las vacantes restantes en la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura convocará un nuevo concurso de selección. Bueno, estaríamos hablando de más o menos un plazo aproximado al que hemos tenido en este concurso, que bordea los 7 meses. Un proceso que podría tener un presupuesto cercano al primero, es decir, $227,000. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ministro de Economía anunció que esta semana será enviado al legislativo el proyecto económico urgente que busca la independencia del Banco Central, pero este deberá esperar hasta el 8 de febrero para iniciar su trámite de forma oficial. El Ejecutivo tiene listo el proyecto económico urgente que reforma el Código Monetario. Teníamos que esperar que llegue el presidente para que pueda suscribir el envío, digamos, de la ley, y esto se va a producir inmediatamente en esta misma semana. Este proyecto también es parte del compromiso con el FMI y con esto se busca además darle independencia al Banco Central. El Banco Central no es un banco comercial, el Banco Central es un banco de reserva. Pues esa no es plata del gobierno, no es que se pueden tomar esa plata. Y allí recordó que fue el gobierno anterior que fue el que tomó el dinero del Banco Central para el gasto público. Por eso dice que las reformas son necesarias. Entonces, si yo precautelo esa liquidez, estoy precautelando la dolarización también. Ese es uno de los elementos centrales del proyecto de ley. La Asamblea Nacional en 2019 archivó la Ley de Crecimiento Económico donde se topaba el tema monetario, por lo que creen no será difícil su tratamiento. Si tiene el articulado que ya hemos discutido, seguramente lo vamos a analizar con total responsabilidad. Y si habla de la independencia del Banco Central, seguramente va a ser apoyado por las y los asambleas. El proyecto debe esperar hasta el 8 de febrero para ser calificado por el Consejo de la Administración Legislativa, pues 4 de sus miembros están con licencia sin sueldo, ya que se encuentran haciendo campaña política. Una vez que el CAL, el próximo lunes, pueda calificar el proyecto de ley, deberá direccionar posiblemente a la Comisión de Régimen Económico para su tratamiento en un lapso máximo de 30 días. Además, en la Asamblea dicen que están dispuestos a tratar las otras reformas que ha anunciado el Ejecutivo en materia laboral y de seguridad social, pese a que solo les quedan 3 meses en funciones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Por tu salud.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre el ritmo circadiano o el reloj biológico y su relación con el COVID. Pues nosotros sabemos que existe un patrón cíclico de 24 horas encargado de optimizar algunos aspectos fisiológicos en nuestro cuerpo, entre ellos la presión arterial, la temperatura corporal o la secreción de hormonas. Este ritmo circadiano se ve afectado no solo por factores ambientales como el ambiente o como factores propios de nuestros hábitos como la falta de sueño, la exposición a la luz, la alimentación a distintas horas, sino también por algunas mutaciones genéticas claves en el proceso de algunos estudios para determinar la relación del ritmo circadiano con la COVID-19. Para esto, pues la Universidad UTE, a través de un proyecto dirigido por Andrés López y Andy Pérez, han encontrado alteraciones en proteínas envueltas tanto en el reloj biológico como en el sistema inmunológico de pacientes con cáncer metastásico y COVID severo, sugiriendo potencialmente dianas terapéuticas que permitan contrarrestar los síntomas que ambas enfermedades comparten, como son, por ejemplo, una inflamación crónica, las coagulopatías y disfunciones inmunes. Por otro lado, el ritmo circadiano, al estar estrechamente correlacionado con el sistema inmunológico, tiene la capacidad de controlar la eficacia de las vacunas. El tiempo de dosificación de vacunas virales es de vital importancia, ya que en la mañana el cuerpo está más apto para generar anticuerpos que en alguna otra parte del ciclo. En la vacunación contra la influenza, por ejemplo, de la famosa H1N1, los adultos mayores generaron mayor número de anticuerpos al ser vacunados en la mañana en comparación a los vacunados en la tarde. Esto es muy importante ya que se concluye en este estudio dirigido por Andrés López y su equipo que se recomienda que la vacunación se dé en horas adecuadas, que exista buena alimentación, que los horarios se mantengan para evitar un desfase de nuestro sistema inmunitario y obviamente tener exposición a la luz solar de manera adecuada. Si nosotros tenemos un horario que va acorde al ritmo circadiano, pues nosotros tendremos mejor salud y podremos fortalecer de esa forma natural nuestro sistema inmunológico. Esta es información importante del COVID-19 y les invitamos a que nos sigan en el siguiente segmento de Por tu Salud.